hermanos, nos reunimos en este domingo, segundo domingo de Pascua, en el cual el Papa San Juan Pablo II ha querido instituir, de hecho lo hizo así, instituir el Día de la Divina Misericordia. Por eso que tenemos el cuadro y en muchísimos lugares en este día ha habido distintos eventos, acontecimientos en relación a esta devoción relativamente nueva que ha calado tan profundo y tan hondo en todo el mundo y yo diría particularmente entre nosotros. El Jesús misericordioso, la Divina Misericordia. Entonces los invito a que quizás bajo esta propuesta de contemplar la misericordia de Dios, nos acerquemos a los textos bíblicos y encontremos en los textos algún vestigio de el Evangelio de la Misericordia, que es el mismo Jesús. Jesús es el rostro de la misericordia. El nombre de Dios, diría el Papa Francisco, es misericordia. Y los textos bíblicos que hemos escuchado son textos donde nos dejan realmente varias connotaciones a partir de esta festividad de la Divina Misericordia. Quizás lo primero que convenga es como recrear el clima humano, espiritual, de los apóstoles en el contexto del Evangelio que acabamos de escuchar. En realidad, para decirlo en pocas palabras y para que nos entendamos con facilidad, los apóstoles, la comunidad apostólica, estaba literalmente destruida. Estaba destruida. Quizás esa anotación que hace el Evangelio de Juan de que estaban cerrados por temor a los judíos, agrava la situación interior que vivían esta primera comunidad cristiana, la comunidad apostólica. Estaban destruidos. Es decir, no solamente habían matado a su amigo, y lo habían matado del modo más cruel, que era la crucifixión. No solamente, en realidad es como que se había acabado todo lo que habían iniciado durante esos 3 años tan intensos y tan fuertes con su amigo, el Maestro Jesús, sino que además también estaban siendo perseguidos. Ese era el clima interior, espiritual, que vivían estos primeros creyentes, nuestros padres en la fe. Es interesante recrear ese momento porque es así como entendemos cómo Dios en Jesús actúa. Lo primero que hace Jesús, resucitado, es no desaparecer. Como lo diríamos nosotros, Jesús no se borró, sino que ante sus amigos destruidos, caídos, se hace presente, los acompaña, está. Jesús se hace presente en medio de ellos. Jesús acompaña. Jesús no se borra. Aunque las sensaciones de oscuridad, de tiniebla, de miedo, de destrucción, Jesús siempre está. Y en oportunidades se manifiesta. Quizás el primer acto de misericordia que tiene Jesús es esto: no abandonar a los suyos, sino
hacerse presente. Qué lindo pensar esto para nosotros, que quizás la experiencia y la situación humana, espiritual, puede ser en algo distante, pero también puede ser en algo parecido. Qué lindo es constatar que Dios no nos abandona. Y no nos abandona porque en realidad nos ama. Y nos ama no porque seamos los mejores, porque no tengamos límites ni debilidades. Nos ama simplemente porque nos ama. Jesús manifiesta su misericordia no abandonando a los suyos, haciéndose presente. Y fíjense, en este domingo, ¿qué estamos haciendo? La Eucaristía. ¿Quién se está haciendo presente aquí, en medio nuestro? Jesús. ¿Quién irrumpe de modo contundente e intenso? Jesús. ¿Y su presencia qué nos dice? Yo estoy con ustedes. No se asusten, no teman, no los abandono. No les voy a hacer la vida más fácil, porque de eso no se trata la vida cristiana, ni la vida creyente, sino yo estoy con ustedes para acompañarlos. Y en todo caso, con ustedes voy a atravesar la dificultad de la vida. Y en todo caso, entréguenme a mí las dificultades para que las transforme de maldiciones en bendición. Quizás es por esto que aparece esa suerte de antífona, de repetición a lo largo de todo el Evangelio. Cuando Jesús está en el medio, se restaura en el corazón aquello que el corazón tanto desea, la paz. Por eso Jesús, el resucitado, el don que nos da es el de que recuperemos la paz. La paz esté con ustedes. Jesús en el centro restaura la paz. Esa paz tan buscada, tan deseada por los apóstoles, por esa comunidad. Y también debemos decirlo, quizás es el bien más preciado y menos encontrado en el mundo contemporáneo en el que nos encontramos. La paz que no significa que no pasa nada, no. La paz que significa la certeza de que Dios me acompaña en el momento que estoy viviendo y con esa confianza, como fruto, camino la vida con una suerte de serenidad y de paz. La paz esté con ustedes. Un regalo que justamente Jesús, manifestando su misericordia, le hace a la comunidad apostólica y también nos lo hace a nosotros en esta noche. Pero no solamente esto, sino que además el texto dice que en un momento los anima a salir a la calle. Vayan, como el Padre me envió, yo los envío. Y fíjense la delicadeza de Jesús, delicadeza humana y delicadeza divina. Es que en realidad, frente a esa misión, que es una misión realmente desafiante y contracorriente, ¿qué les dona? El Espíritu Santo. Sopla sobre ellos. Como el Padre me envió, yo los envío. Pero no los envío desnudos, sin nada, sino los envío con el corazón revestido de una nueva presencia, de un nuevo ser que me inhabita y que me permite realmente con valentía, con audacia, con fuerza,
vivir la vida cristiana, que de eso se trata cuando dice Jesús, como el Padre me envió, yo los envío. Sean cristianos, vivan como creyentes, no lleven una vida mediocre. El Espíritu Santo los va a fortalecer, los va a consolar, les va a decir la palabra justa en el momento oportuno, les va a regalar mi presencia, los va a consolar. Y como quien hace una nueva creación, Jesús sopla sobre esa comunidad, quizás trayendo a la memoria de esa comunidad aquel primer soplo que Dios insufló al hombre para que el hombre pueda vivir, como queriendo decir que en realidad lo que nos da vida, vida verdadera, vida con espesor, es esa presencia del Espíritu que Jesús sopla sobre nosotros. Que no solamente lo sopló en aquella oportunidad, sino que lo sopla cada vez que Él está presente. Esta noche nosotros también vamos a ser los destinatarios de este soplo consolador del Espíritu. También de este envío que nos dice, sean creyentes, sean cristianos, vivan como cristianos, de la puerta para afuera. Otro gesto maravilloso de la misericordia de Dios. Y finalmente tenemos ese suceso, Tomás, que a nosotros nos toca un poco de cerca porque nuestro patrono es Santo Tomás, el vicepatrono de la diócesis, Santo Tomás Apóstol, que habría mucho para decir respecto de él. Y fíjense la actitud de Jesús frente a la pretensión de este apóstol. Si yo no meto los dedos en los agujeros de los clavos, si yo no meto la mano en el costado, no creo. Y Jesús se vuelve a ser presente y de alguna manera lo trata con paciencia y con delicadeza. Vení, acá están mis manos, poné tus dedos, acá está mi costado, poné tu mano. Cualquiera de nosotros quizás ya nos hubiéramos puesto de mal humor, quizás lo hubiéramos retado y Jesús hubiera tenido todos los argumentos para hacerlo. Pero sabía Jesús que estaba maltrecho Tomás, por eso no lo maltrata, lo trata con paciencia y con delicadeza. Así como Tomás, que le cuesta creer, como a nosotros nos cuesta creer, y quizás como Tomás, con sus pretensiones y nosotros con las nuestras, Jesús nunca nos maltrata. Nos trata con paciencia, con delicadeza, con misericordia. Queridos hermanos, este es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios misericordioso. Un Dios que nos trata de este modo. Es así como Dios nos ama y nos quiere. Es así el trato que tiene con nosotros. Por eso en este día es una bellísima oportunidad para redescubrir nuestro credo. ¿A qué Dios seguimos? ¿En qué Dios creemos? ¿Qué Dios manifestamos? ¿De qué Dios hablamos? Y es así como aparece una especie de mandamiento. Una especie de mandamiento.
un mandamiento que es consecuente con lo que estamos diciendo. Si somos tratados de esta manera, nosotros, entre nosotros, no nos podemos tratar de otra manera. Lo reitero, si Dios nos trata de esta manera a nosotros, nosotros no nos podemos tratar sino de esta manera. Por eso la carta de Juan dice una cosa contundente: quien cree en mí vive mis mandamientos. Quien no vive mis mandamientos no cree en mí. Como queriéndonos decir, si en realidad no vivimos y no nos tratamos en forma misericordiosa, es porque le falta algún ladrillo en el edificio de nuestra fe. Por eso nos encontramos con aquella bellísima descripción en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cautivó la atención del pueblo pagano, que frente a una comunidad que vivía con una sola alma y un solo corazón. Es la definición que el mundo griego da de la amistad. Vivir con un solo corazón, con una sola alma. Es decir, que se trata con amor de misericordia. Es una comunidad que se trata, habiendo sido sujeto de la misericordia, trata a los demás de forma o de modo misericordioso. Esto tiene muchas connotaciones en nuestra vida creyente. Podríamos hablar de la dimensión social de la misericordia. Si somos tratados con misericordia, no nos podemos tratar mal. Aunque el hermano tenga cosas que me hagan doler y me hagan sufrir. Celebrar el Día de la Divina Misericordia es renovar nuestra fe, nuestro credo en el Dios en el que creemos. Pero también es renovar nuestro compromiso creyente. ¿Cuánto bien le podemos hacer a nuestra sociedad si nosotros como comunidad cristiana vivimos el Evangelio de la misericordia? En una sociedad cada vez más virulenta, más violenta, más frenética, más agresiva, más agrietada, donde todo el mundo se grita. Por eso nosotros tenemos un gran bien para ofrecer, un gran don para poner en la sociedad en la que vivimos. Ciertamente no podemos solos, por eso el Espíritu nos acompaña, su gracia. Vivir el Evangelio de la misericordia. Y la verdad que cuando rezaba con estos textos y con este día, pensaba cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en tratarnos de este modo y qué responsabilidad mayor tenemos
y me hago cargo de lo que digo, aquellos que tenemos mayor responsabilidad de generar puentes, de generar lazos, de crear realmente una comunidad fraterna. Qué feo, cuánto mal hace cuando alguien con responsabilidad maltrata, inventan, calumnian, dividen. Cuánto daño se le hace a la sociedad y a la comunidad. Pidamos a Dios en este día esta inmensa gracia. En primer lugar, de pasarnos una especie de colirio por los ojos y descubrir a este Dios que nos ama de este modo, que nos trata de este modo. Y por otro lado, también hacernos cargo, sí, ciertamente, con la gracia de Dios que nos auxilia, de que si somos tratados de esta manera, tenemos que tratarnos del mismo modo. Que así sea.